Hola, bienvenidos al curso Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y en la clase de hoy veremos una introducción a los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales son dispositivos electrónicos análogos, es decir, funcionan con señales análogas y que integran diversos subcircuitos. Estos subcircuitos tienen una cierta funcionalidad específica y están construidos en base a transistores, resistencias, diodos, condensadores. Estas diversas funcionalidades específicas, una vez que se integran, se conectan entre ellas, permiten que el dispositivo completo, es decir, todo el amplificador operacional, tenga una funcionalidad más avanzada. Las principales características de este dispositivo la principal es que es un amplificador diferencial, es decir, funciona en base a la diferencia de dos señales. También tiene como características que la impedancia de entrada es muy alta, la ganancia es muy alta y la impedancia de salida es muy baja. Esas tres características permiten que este dispositivo pueda ser modelado en forma matemática. Eso también lo vamos a ver más adelante. Estos dispositivos fueron creados inicialmente para realizar operaciones matemáticas, ya sean suma, resta. ¿Por qué? Porque dependiendo de la configuración en la cual nosotros lo conectemos, es decir, las resistencias y diodos, condensadores que conectemos por afuera del dispositivo, podemos configurarlo para que genere ciertas funciones, como por ejemplo la amplificación, que eleve el nivel de voltaje de una señal, un sumador que permita sumar dos señales, un inversor que permita obtener a la salida el inverso de la señal de entrada, el negado, ¿cierto? El signo negativo. Por lo tanto, si tenemos un sumador y un negador, podemos hacer un restador. Pueden obtenerse funciones en el tiempo, como por ejemplo la derivada o la integral de una señal, y también pueden hacerse comparaciones y otra serie de funcionalidades adicionales. Es por esto que este dispositivo fue la base para poder desarrollar los primeros computadores, que eran computadores análogos. El nombre por el cual ustedes muy probablemente lo encuentren es op-amp, que es un nombre corto para Operational Amplifier, que es el nombre en inglés, y así lo van a poder encontrar en los libros o en la literatura de Internet. ¿Dónde se usa? ¿Cuáles son sus principales aplicaciones? Bueno, primero es el acondicionamiento de señal. ¿Por qué? Porque estos dispositivos nos permiten, por ejemplo, adecuar los niveles de tensión para llevarlos a niveles de operación eh, nominales, por ejemplo, 12 volts o 5 volts. También permiten hacer la conversión de señales corriente-voltaje y viceversa. También se pueden implementar filtros o hacer que la impedancia de un circuito, poder adecuar la impedancia de entrada o de salida de un circuito. Se ocupa también en la instrumentación electrónica, como ustedes pueden ver acá en el multímetro, en donde el efecto de la diferencia de voltaje se puede ocupar directamente acá, en donde un voltaje, por ejemplo, lo vamos a medir los terminales, lo que en el fondo lo que hace el multímetro es hacer la diferencia en donde ustedes conectan los terminales, pero también hay otros elementos adicionales que nos permiten realizar estos dispositivos, como por ejemplo hacer comparaciones, por lo tanto podemos detectar cuándo está operando en un rango normal o no, podemos hacer filtros para solamente tener un rango de frecuencias, operar, por ejemplo, medir la señal a los 50 Hz para poder medir el voltaje de la red eléctrica. También se pueden generar osciladores con los cuales podemos hacer alarmas o trenes de pulso. Se ocupa también bastante en amplificadores de audio, ¿ya? En su faceta de amplificador, por supuesto, y también en su faceta de filtro, ya que nos permite hacer, por ejemplo, un eh, dispositivo que permita amplificar unas frecuencias más que otras, o atenuar alguna frecuencia en particular. También sirven para los circuitos de disparo electrónica de potencia, en donde nos permiten hacer una interfaz entre los elementos que funcionan a voltajes bajos, 12 volts, 15 volts, y los voltajes de aplicación de electrónica de potencia que son del orden de los 400, 500 volts o más. Y por último, se ocupan como interfaz los circuitos análogos digitales. Aquí es muy importante porque si bien usualmente el procesamiento de la señal actualmente se hace principalmente en forma digital, aún así las señales que ustedes miden y se mide de una señal real, del mundo real, y por lo tanto tiene que ser transformada a digital. En ese proceso es necesario aplicar filtros y acondicionamiento de señal para que esta señal sea convertida digital en forma correcta.
Y ese parte del circuito tiene que hacerse en forma análoga, porque es antes de que se convierta la señal en digital. Lo mismo al final del circuito, una vez que ustedes tienen una señal digital en el computador, tienen que mandar esa señal al mundo exterior, al mundo real. Para eso tienen que transformarla en una señal digital análoga primero, y una vez que está en análoga tienen que también aplicar filtros y llevar los niveles de voltaje y de corriente necesarios para poder actuar sobre algo. Por ejemplo, la corriente necesaria para actuar con un motor o un amplificador. Esos elementos, entonces, son necesarios también hacerlos en circuitería análoga. No se pueden hacer digitales. El primer amplificador operacional fue construido el año 64 por Robert John Wilder de Fairchild Semiconductor y se llamó Micro A702. No tenía las características que mencioné anteriormente, no eran muy cumplidas no se cumplía muy bien por este amplificador. Luego, en el año 65, el año siguiente, se mejoró el diseño y se creó el 709, pero aún así no era suficientemente bueno. Y ya el año 68, 3 años después, se creó el micro A741. Este dispositivo sí presentaba muy buenas características desde el punto de vista de impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia. Y por lo tanto, ese diseño fue copiado por otros fabricantes, como por ejemplo National Semiconductor, que es el LM741, y Linear Technology, que es el LT741. Ya todos mantuvieron el 741 en su nombre. Para que se hagan una idea, el año 68, cuando esto se construyó, se diseñó el primer amplificador operacional, funcional, ¿cierto? El 741 y comercial, fue el mismo año en el cual salió la película 2001, Odisea del Espacio. Hasta ese momento no había amplificadores operacionales. Y de ese momento en adelante ya fueron, fueron habilitados comercialmente, entonces ahora el uso de ellos se extendió bastante. Esto es lo que tenemos, el 741, como ustedes pueden ver, acá está el circuito del 741 y pueden ver que efectivamente, como les mencioné al principio, está compuesto por diversos subcircuitos, que aquí están circundados por colores distintos, y cada uno de estos circuitos tiene distintas funcionalidades. También pueden notar que cada uno de estos circuitos está compuesto ya sea por transistores, resistencias o condensadores. ¿Cuál es la operación de cada uno de estos subcircuitos? Bueno, podemos identificar algunos que ustedes ya vieron en electrónica A. En particular, este de la entrada, ustedes pueden ver que Q1 y Q2 están en una configuración de un amplificador diferencial. Es decir, la entrada, el resultado que ustedes van a ver acá arriba, ¿cierto? Es la resta entre la entrada que está en la base de Q1 y la base de Q2. Por lo tanto, funciona como un amplificador diferencial. Todos los transistores que están acá abajo son para generar, por ejemplo, aquí una fuente de corriente y acá abajo generar una compensación de offset. Si una de las señales tiene un offset, se puede compensar y eliminar acá abajo. Después podemos ver en estos bloques rojos que tienen la misma configuración. Se fijan, son dos transistores en donde la base del transistor está conectado al colector de uno de los transistores. Estos dispositivos son espejos de corriente, donde la corriente que tenemos aquí al principio se ve reflejada acá, esta corriente se ve reflejada acá y finalmente esta misma corriente se ve reflejada acá. Es decir, lo que hacemos con estos tres espejos de corriente es que la corriente que tenemos como resultado de la diferencia de los voltajes de entrada aplica directamente se lleva a la etapa de ganancia, que es la etapa que viene después. Esta etapa de ganancia, que es la que tenemos en morado acá abajo, en magenta, es básicamente un amplificador en cascada, una configuración Darlington, en donde tenemos dos transistores y por lo tanto la ganancia en total es la multiplicación de las ganancias de cada uno de los transistores. Si cada transistor tiene 100 de ganancia, la ganancia total va a ser 10.000. Bien, entonces esto nos permite, como ustedes pueden ver, una diferencia de entrada, una serie de espejos de corriente, permiten llevar la diferencia de entrada a la etapa de salida, en la etapa de salida se amplifica, y luego esa etapa de salida se lleva, de amplificación, perdón, se lleva a la salida, que es este bloque azul que tenemos acá. Este bloque azul, en el fondo, es una salida bipolar,
es decir, nos permite por el Q14 manejar corrientes positivas hacia la salida y por el Q20 manejar corrientes negativas desde la carga hacia tierra. ¿Ya? Eh, para poder disparar este circuito, para poder controlar las bases de estos circuitos, es necesario además un ajuste de nivel de tensión, que es este bloque verde que ustedes ven acá. El de abajo, por ejemplo, el Q20, se conecta directamente a la salida del Darlington, pero el Q14 que ustedes ven acá se conecta a través del ajuste de tensión que genera este Q16 para poder controlar este transistor. ¿Ya? Entonces, qué es lo importante que yo quiero que ustedes recuerden acá? Es que el circuito completo puede verse un poco complejo, porque tiene muchos transistores, pero si ustedes van a cada una de las funciones, a cada uno de los elementos básicos del circuito, pueden ver que es bastante simple, que cada uno de ellos son elementos que ustedes ya analizaron en electrónica A y que pueden, bueno, nuevamente volver a analizar acá. Lo otro que quiero que se den cuenta es que la suma de todas estas pequeñas funciones, espejo de corriente, diferencial, offset y ganancia, nos permite entonces que el voltaje de salida, en este caso, sea, esté en el rango del voltaje BS y BS menos, BS más, ¿cierto? El voltaje de alimentación, porque eso es lo que nos genera este transistor Q14 y Q20. Además que la corriente de salida puede ser tan alta como lo permitan el Q14 y el Q20. Nos permite que la ganancia sea muy alta, porque acá tenemos un Darlington, y nos permite que el voltaje, la impedancia de entrada sea alta también, porque la impedancia de entrada está dada por las bases de estos transistores, y, y además que opere en forma diferencial. Es decir, todas las características del operacional que inicialmente les había indicado se pueden asociar directamente a estos bloques. Bien, una vez que tenemos estos transistores, podríamos, por ejemplo, implementarlo en forma discreta, como este que ven acá. De hecho, aquí lo tengo, lo pueden ver. Este es un amplificador operacional, un 741, está hecho con dispositivos discretos, es decir, tiene 22 transistores, una serie de resistencias, tiene, en este caso tiene unos diodos Zener, que son de protección en la entrada, ¿cierto? Que no están dibujados ahí, y un condensador. Ahí lo pueden ver. Ahora, si bien esto es demostrativo, este es funcional, de hecho ustedes si lo conectan va a funcionar como un amplificador operacional, pero la idea es que este circuito se haga en forma integrada. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos que tenemos acá pueden ser construidos directamente en una sola placa de silicio. En una sola placa de silicio ponemos entonces transistores, diodos, resistencias y condensadores, y por lo tanto ese circuito completo, todos estos elementos pueden compactarse de tal forma de que se puedan incluir en un solo chip, que es esto que ustedes ven acá abajo, que es del orden, si lo ven por la comparación del lápiz, es del orden de 1 centímetro por 1 centímetro. Y esto aquí dentro tiene todos estos condensadores, resistencias, transistores, diodos, etc. Bien, ahora, en términos de simbología, por supuesto, cada vez que ustedes dibujen un amplificador operacional, no tienen que dibujar, la idea es que no dibujen cada uno de los transistores y resistencias que están dentro del amplificador operacional, sino que se dibuja el símbolo del transistor operacional, que es este símbolo que ustedes ven acá, que es un triángulo. Tiene dos señales de entrada, que es la señal inversora y la señal no inversora. Aquí las pueden ver en el diagrama en circuital, ¿cierto? Y acá la pueden ver en el símbolo. Eh, Tienen acá afuera el voltaje de salida, ¿cierto? Que en este caso aquí también está mostrado. Y la funcionalidad que cumple es que el voltaje de salida entonces es una ganancia muy alta multiplicada por la diferencia entre el voltaje de entrada. Eso es lo único que hace el amplificador operacional, pero después van a ver que eso es muy importante. En algunos casos también se dibujan los voltajes de alimentación, en este caso V más y V menos. Estos voltajes pueden ser simétricos, es decir, V más puede ser más menos 12 y V menos menos 12, o puede ser asimétrico. Por ejemplo, V más es 12 y el pin de abajo se conecta a tierra. ¿Ya? En algunos circuitos ustedes van a ver que los amplificadores operacionales son solamente el triángulo, no tienen la alimentación conectada, y eso es porque en esos casos todo el circuito está funcionando con la misma voltaje.
y por lo tanto es redundante dibujar el voltaje en todos los puntos. En términos de empaquetamiento físico, como ya les mostré en la PPT anterior, vieron que el DIP 8, que es este que tenemos acá, mide del orden de 1 por 1 centímetro y es uno de los empaquetados más comunes en los cuales ustedes van a encontrar los amplificadores operacionales. Ahora, por supuesto, las técnicas de integración han mejorado mucho del año 60 hasta ahora y ustedes pueden lograr cada vez empaquetados más pequeños. El más pequeño que ustedes pueden ver acá, que es el SOT23, que es un empaquetado que mide del orden de 2 milímetros por 3 milímetros. ¿Ya? Más pequeños que esto ya no existen mucho porque es muy difícil de soldar. Lo que se hace es que en un empaquetado se integran muchos amplificadores operacionales, como el caso de acá abajo, ustedes pueden ver, este es un eh, empaquetado de 3, 6, 14 pines y por lo tanto probablemente tenga 4 amplificadores operacionales dentro. Veamos ahora las características. Lo ideal es que el amplificador operacional tenga una impedancia de entrada infinita, pero esto no es así en la realidad. Dependiendo del tipo de amplificador, esta impedancia puede ser mayor o menor. En este caso vamos a comparar el amplificador ideal con dos amplificadores reales. Uno, que es el TLB 603, que es un amplificador de pequeña potencia y que se ocupa a la entrada de los circuitos para acondicionar la señal. ¿Ya? Si volviendo al ejemplo del circuito de audio, este amplificador sería el que se conecta al micrófono. Y el otro amplificador, el otro elemento va a ser el PA50, que es un amplificador de potencia, de amplificador operacional, pero que es capaz de entregar una alta potencia. Ese tiene un empaquetado DIP 12, es decir, tiene 6 pines acá, 6 pines por el otro lado, y mide alrededor de 1 por 2 centímetros, mientras que este mide 2 por 3 milímetros. Este operacional se ocupa usualmente en la etapa de salida del circuito, en este caso el de audio, y es el encargado de llevar la corriente necesaria para los eh, parlantes. Ahora, si comparamos las características, podemos ver que la impedancia de entrada, lo ideal es que sea infinita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir después idealizar este modelo y hacer idealizar el circuito y generar un modelo matemático. Pero en la realidad no pasa eso. Como pueden ver aquí en la realidad, en este caso tenemos que es 300 megaohm. Es muy alta, es verdad, y por lo tanto va a generar corrientes de entrada muy bajitas, pero no es infinita. Y acá en este caso tenemos 10 ohm. Aquí podemos ver que estamos efectivamente lejos de la ganancia, es muy muy pequeña la, la impedancia de entrada, pero esto es porque este circuito, como ya les mencioné, está diseñado para estar al final del circuito completo. Y por lo tanto, no es necesario que tenga una impedancia de entrada tan grande. Bueno, las corrientes de entrada idealmente serían cero, en el caso del amplificador ideal. En este caso van a tener una cierta corriente de entrada que puede estar en de los mili o microamperes. La impedancia de salida, la ideal es que sea cero. Acá no es cero. ¿Ya? Usualmente no lo indican en las hojas de datos. Lo que se indica es la corriente de salida máxima. Y esa corriente de salida máxima, uno después puede, sabiendo el voltaje de alimentación, calcular cuál es la impedancia de salida. Entonces, la corriente de salida máxima, lo ideal es que sea infinito. Pero no pasa eso, sino que en este caso tiene una corriente de salida muy, muy pequeña, está muy lejos del infinito, son 200 microamperes recién. Mientras que este tiene 100 amperes, que mucho, o sea, para efectos de corrientes en amplificadores es bastante, amplificador de audio, perdón, es bastante estándar. Por último tenemos la ganancia, que es idealmente una ganancia infinita. En ambos casos podemos ver que tiene una ganancia muy alta. En el caso del primero tiene una ganancia de 1.4 millones en términos de ganancia, mientras que el otro tiene una ganancia de 100.000. ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué es lo que yo quiero que vean en esta tabla o que saquen de conclusión de esta tabla? Es que si bien el amplificador operacional ideal que vamos a utilizar desde la siguiente clase en adelante nos permite modelar matemáticamente una función, en la realidad estos circuitos no son tan ideales. Por supuesto, tienen cierta impedancia de entrada, tienen cierta impedancia de salida, tienen una cierta ganancia finita. Pero vamos a ver que a pesar de que estos elementos no son ideales, la ganancia es tan alta que nos va a permitir eh, modelar de todas maneras el circuito en forma matemática y que se comporte muy muy parecido al amplificador ideal.
Bien, con eso terminamos la clase de introducción a los amplificadores operacionales. Podemos ver que son circuitos integrados, que tienen ciertas características, que están compuestos por subcircuitos, que son subcircuitos bastante simples, que están construidos en base a transistores y que nos permiten, a través de la suma o de la integración de todas estas funcionalidades específicas, lograr una funcionalidad más avanzada. Bien, con eso terminamos entonces la clase. Muchas gracias.